Hola, buenas tardes amigos de la provincia de Neuquén. En primer lugar, agradecer la invitación para participar de este curso organizado por la Dirección de Cultos del Ministerio de Ciudadanía de la provincia, de poder compartir con el doctor Bonorino, de quien somos directores de la Cátedra Libre de Salud Pública y Adicciones de la Universidad Nacional del Comahue, este curso, que repetiría de alguna manera una tercera o cuarta versión, dada la importancia que en la actualidad tiene el acercamiento de una manera científica y socialmente sostenible para abordar el grave problema de las adicciones en este tiempo contemporáneo, signado desde ya por el marco de una pandemia que no termina, digamos, de no solo hacer más compleja la situación, sino ser en parte un elemento potenciador del consumo de sustancias, como vamos a ver en este trabajo, ¿no? Si bien yo le puedo dar como nombre a esta presentación las adicciones en tiempos de pandemia, por varias razones voy a hacer una referencia más específica a la parte que a mí me corresponde en el tema de la marihuana, el consumo de la marihuana, y principalmente en razón no de simplemente sectorizar en una sustancia, sino porque vemos de manera creciente en el mundo contemporáneo y particularmente entre nuestra juventud el consumo, desde ya que no siempre es un consumo que termina en adicción, pero que se inicia a edades tempranas y produce modificaciones muy importantes en el sistema nervioso central, como vamos a ver, ¿no? Por eso la charla de hoy, que puede ser un poco extensa, la vamos a dividir en dos partes. Llegamos hasta cierto punto, luego haríamos una segunda presentación porque queremos hablar de los mitos y las realidades de las adicciones, de la marihuana en particular, algunas palabras sobre el cannabis sintético. Hoy quiero hacer una referencia breve. Hoy muchos promotores de la marihuana quieren evitar usar la palabra marihuana porque parecería que tiene una connotación negativa. Y efectivamente lo que hacen es usar solamente el término de cannabis. Cannabis medicinal, cannabis recreativo, etc. Con lo cual es cierto que la planta base es el cannabis, el cáñamo, pero al mismo tiempo trataremos de no ocultar esta realidad, que la palabra marihuana, si para algunos puede tener una connotación negativa, tenemos que abordarlo de la manera más científica posible. Científica y socialmente sostenible. En ese sentido, tenemos unas primeras preguntas para esta conversación con ustedes. Es cierto que el mundo enfrenta un fenomenal crecimiento del consumo de sustancias psicoactivas y máxime con la pandemia. Lo vamos a demostrar después con algunos datos, ¿no? Pero la pregunta ¿es solo un problema de salud o enfermedad? ¿Es un problema social? ¿Tiene implicancias económicas? ¿Puede o no determinar conductas no solo de personas, sino de grupos y hasta de países enteros? Solamente un detalle, ¿qué diríamos si la producción mundial solo de cannabis es un negocio hoy de 55.000 millones de euros? ¿Por qué si vamos a hablar de aspectos médicos vamos a hablar de negocio? Porque eso evidentemente tiene, vamos a ver, una relación muy estrecha, ¿no? Y por ejemplo, las acciones relacionadas con la producción de cannabis a nivel industrial trepó, digamos, a un crecimiento igual a las acciones de Amazon, esa multinacional que tiene una producción en el mundo importantísima y que cotiza en bolsa como otras. Bien. Yo creo que es importante reflexionar que distintos gobiernos, tanto en nuestro país, principalmente por nuestro interés, mantienen diferencias respecto de la industrialización, la producción del cannabis medicinal. Hay también diferencias y propuestas en los municipios y en las provincias, ¿no? Pero acá quiero plantear, como para avanzar, digamos así, en la preocupación, entre otras cosas, por la eventual legalización del consumo de marihuana, que hoy en día los dos consumos más letales son el consumo crónico de alcohol y el tabaco, que son las principales causas de muerte en el mundo, y ambas son legales. Por lo tanto, como he conversado algunas veces con el doctor Bonorino, ¿podría llegar a ocurrir eso con la legalización de la marihuana como una tercera causa?
Es un interrogante que lo iremos viendo, pero para una cercanía nuestra, el Consejo Deliberante del Neuquén acaba de aprobar una ley, tomando la ley provincial sobre la utilización de cannabis, y expresamente eliminó en su texto la condición de obtener esa sustancia por vía del autocultivo. Los grandes promotores del consumo de cannabis en el mundo hacen una referencia donde la vía principal de producción del cannabis sería el autocultivo, ¿no? Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Primero, la resolución en parte de Neuquén, y también es importante porque hay miles de hogares que lo hacen fuera de todo control científico y médico, ¿no? La pregunta que uno se hace es ¿qué se cultiva? ¿Quién realmente la utilizará? ¿Con qué propósito, no? Por eso nosotros decimos respecto de la marihuana en particular que no es una cuestión jurídica de legalidad o no en principio, sino que el cerebro de un adolescente no diferencia si es legal cuando la sustancia psicoactiva produce modificaciones, obviamente según el grado de consumo, ¿no? ¿Qué es la marihuana de la que tanto estamos hablando? También llamada wheat, herb, grass, bud, ganja, tiene muchos nombres y una cantidad de otros términos callejeros. Es una mezcla gris, verdosa de hojas y flores secas y trituradas del llamado cannabis sativa, que es la planta del cáñamo. Algunas personas, como ustedes saben, fuman marihuana en cigarrillos arrollados, llamados porros. Muchos usan pipas de agua, a veces llamados bongs, cigarros de marihuana llamados blunts, que por lo común se arman cortando un cigarro a lo largo y reemplazándola toda parte del tabaco con marihuana. Lo mismo se hacen con los cigarrillos electrónicos, que se coloca en vez de, digamos, pequeñas dosis de nicotina para deshabituar del hábito del consumo de tabaco, se colocan pequeñas dosis de marihuana como hacen muchos jóvenes, lamentablemente en la actualidad, con los peligros que además eso hoy, en relación con la pandemia, implica, porque está claro de que tanto el humo de tabaco como del cannabis y los cigarrillos electrónicos afectan las vías respiratorias, que son una vía regia para hablar también de los problemas del COVID, ¿no? La marihuana también se puede usar para preparar té, especialmente cuando se vende o consume con fines medicinales. A menudo se mezclan con alimentos, los famosos brownies, en galletas o en dulces. Pero las formas más potentes de marihuana incluyen la sin semilla, que proviene de plantas femeninas de atención especial, y las resinas concentradas, que contienen altas dosis de ingredientes activos de la marihuana, como el aceite de hachís, similar a la miel, el butter suave y ceroso, y el firme shutter. Son términos inglesas que tomamos en cuenta con aspecto de ámbar. Pero estas resinas son cada vez más populares entre quienes las consumen no con fines medicinales, sino las consumen con fines recreativos y eventualmente algunos médicos, ¿no? Sin ánimo de incursionar demasiado, digamos, en los términos técnicos o científicos, pero es muy importante que tengamos en cuenta las bases científicas de estas preocupaciones por la marihuana, sabiendo que la principal sustancia psicoactiva, es decir, la que altera la mente, es responsable de la mayor parte de los efectos embriagadores que buscan las personas, es el famoso THC, que es la abreviación de delta-tetrahidrocannabinol. Esta sustancia se encuentra en la resina que producen las hojas y los brotes, principalmente de la planta hembra de cannabis. La planta también contiene, escuchen esto, más de 500 sustancias químicas, incluidos más de 100 compuestos que están relacionados químicamente con el THC y que se conocen como cannabinoides. Pero en términos generales, vamos a ver luego en particular de la adicción a la marihuana, son producto de interacción de ¿qué factores? Se habla de factores genéticos. Esto quiere decir de que puede haber personas susceptibles a entrar en la adicción a la marihuana por factores predisponentes genéticos. No todos lo van a tener, obviamente. Pero hay factores ambientales muy importantes, por ejemplo el estrés, la deprivación emocional o el aislamiento y, por supuesto, los profundos cambios que ha producido la pandemia en los vínculos del trabajo y del consumo. Y también, por supuesto, depende del tipo de desarrollo cerebral, en particular de niños y adolescentes, porque esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque en los niños y adolescentes
no tienen todavía un suficiente desarrollo de la llamada corteza prefrontal, que es una reguladora de los impulsos. Si vos no tenés desarrollado el regulador de los impulsos, el consumo de la sustancia va a favorecer, digamos así, el desarrollo de ciertos impulsos, ¿no? Sí, lo que hay el desarrollo de la parte más primitiva, digamos así, del sistema nervioso, las áreas más primitivas del llamado sistema límbico. Pero acá hay una cosa importante que señalar, no sé si ustedes ven en los medios. En los medios no se habla de los gravísimos daños que produce el consumo crónico de sustancias psicoactivas. Alcohol, marihuana, cocaína y otras. Bueno, ni que hablar que si ustedes analizan las alternativas del Mundial, de la Copa América de fútbol o de los campeonatos, hay dos, tres o cuatro cervezas promotoras, digamos así, de su consumo en medio del deporte, o sea, la contradicción flagrante. Pero en el caso de Argentina, siendo ya una epidemia social, hay más de 6 millones de consumidores, el abordaje médico debe ser abordado fuera de toda discusión jurídica, que también la queremos hacer porque justamente el Gobierno Nacional ha enviado un proyecto al Senado que en parte fue aprobado, del cual vamos a hablar luego, ¿no? ¿Qué pasa con el consumo de marihuana? ¿Hay un incremento, no hay un incremento? El incremento en el uso de la marihuana va de la mano de la creciente percepción de que esa actividad no implica ningún riesgo. Bueno, es sabido, no te pasa nada, es una plantita suave, el peor es el tabaco, bueno, esto lo vamos a analizar también, ¿no? Es decir, que no implica riesgo o ningún riesgo para el consumidor. Pero sin embargo, si comparamos en el 2010, el 11.4% de los adolescentes creía que fumar cannabis era inocuo. Y hoy, ¿saben cuánta gente es? El 21% cree que es inocuo. O sea que aumentó la cantidad de jóvenes que piensan que la sustancia es inocua, ¿no? Y también hay un aumento, y lo vamos a demostrar luego, en el consumo en los meses de la pandemia. Estudios en Buenos Aires, en Córdoba y también en otros países, ¿no? En esta semana, les doy unos datos. Se publicó una encuesta mundial de drogas para el año 2019. Las 10 drogas principales utilizadas en el mundo en los últimos 12 meses tienen este ranking. Primero, el cannabis aumentó 63%. La metanfetamina, el éxtasis, 33%, la cocaína, 29%, las anfetaminas, el LSD, los opioides recetados, las benzodiazepinas, en un orden decreciente de porcentaje. Pero fíjense que al tope figura el cannabis con el 63.6%. En el caso de nuestro país, el CEDRONAR, que es la Secretaría de Drogas de la Argentina, 18 de cada 100 personas que hicieron uso recreativo de la marihuana en el último año manifestaron signos de dependencia. Desde ya, insisto, no estamos hablando del problema de una plantita, sino realmente, y en eso compartimos con ustedes que tienen una capacidad, digamos así, una necesidad de la prédica de sus cultos, de sus creencias muy importantes, que estamos pensando como ustedes en el futuro de millones de jóvenes en el mundo y por supuesto en nuestro país y en nuestra provincia, ¿no? La pregunta es por qué entonces hacemos énfasis en la marihuana, y porque ha habido un crecimiento exponencial del consumo general y una mayor accesibilidad al producto, ¿no? Hay relevamientos epidemiológicos que ya permiten comparar el antes y durante el aislamiento obligatorio en cuanto a la pandemia. Y los factores predisponentes al aumento del consumo tienen que ver con la accesibilidad, costos accesibles y una cultura creciente de menor percepción de riesgo de la sustancia, como decimos, y un enorme mundo de autocultivos en millares de hogares en la Argentina y una producción creciente en las provincias, como luego lo vamos a demostrar, ¿no? La marihuana es la droga ilegal más utilizada en América, creciendo en el mundo. De los 5.6 millones que consumes, el 62% está usando marihuana. No los quiero atosigar, como dijo alguien, con datos, pero es muy importante, como decía Atahualpa Yupanqui, hablar con fundamento. Los jóvenes representan un cuarto de la población que está sufriendo las consecuencias de su uso problemático. Pero desde ya, para no estigmatizar a nadie, porque también es un riesgo, ¿todos son adictos? No. 4 tipos de consumidores de marihuana existen. Está el ocasional, el habitual, el excesivo y ya el adicto. ¿Qué es el consumidor habitual? El ocasional. Bueno, por casualidad, por experimentar, solidaridad con el grupo. Ya el consumidor habitual es que
consume ciertos días y bajo ciertas condiciones, por lo general con dosis bajas, ocasionalmente en exceso. Está claro de que nadie empieza fumando 10 cigarrillos, ni tabaco, ni mucho menos, ¿no? Pero empiezan con dosis bajas, ¿no? Hay un consumidor ya excesivo, eso sí, que consume con frecuencia y a veces alcanza la intoxicación la mayor parte de las veces. Y finalmente el adicto ya a la marihuana, que ya presenta un consumo progresivo en cantidad y frecuencia, tiene obsesión por consumirla y presenta problemas asociados al consumo y por supuesto el síndrome de supresión. Un dato estadístico que es de los Estados Unidos, que lo da la doctora Nora Volkow, de la cual voy a hablar en otro momento también. Nora habla de un 9% de consumidores de marihuana adictos a la marihuana, no solamente consumidores eventuales. Según datos, algunos en nuestra provincia, por lo menos lo comentado con el doctor Bonorino, es que esta tasa es mucho más alta que el 9%. Es importante comparar, yo les voy a enviar, digamos, un cuadro específicamente sobre esto, porque hay una afectación de las capacidades en la medida en que se consume cierto tipo de sustancias. Si uno traza una línea normal, va a observar que hay capacidades que se van disminuyendo según el tipo de sustancia. Ya el alcohol produce una disminución de capacidades, ni que hablar la nicotina y por supuesto también la marihuana. Cada uno depende, digamos, de las edades, pero básicamente ese gráfico va mostrando primero una conclusión general. Todo consumo de sustancias psicoactivas disminuye en mayor o menor medida las capacidades de adquirir capacidades, ¿no? O sea, la posibilidad de capacitarse en algo está afectada por el consumo de sustancias psicoactivas en diferentes grados, según les puedo demostrar en un gráfico que les voy a mandar, ¿no? Y fumar marihuana, dicen algunos autores, hace que tus pulmones sean más susceptibles a las complicaciones del coronavirus. Estos son datos ya importantes. Por ejemplo, un neumonólogo, jefe de la Asociación Americana del Pulmón, Rizzo, dice que después de fumar marihuana tienes algo de inflamación en las vías respiratorias y encima te da una infección, así que sí, tu posibilidad de tener más complicaciones evidentemente existe. Esto hay que tenerlo en cuenta, que no son consumos, menos en época de pandemia, inocuos. Otro doctor afirma que el THC, recuerdan que era el químico psicotrópico de la marihuana, está el THC y está el CBD. El THC es el psicoactivo, el recreativo. Ha demostrado en estudios dañar el sistema inmunológico y poner en peligro la salud en general, y puede ser también inmunosupresor. Ya que estamos en tiempo de pandemia, fíjense ustedes que hay un estudio que muestra qué probabilidad de tener COVID-19 tienen los consumidores, distintos consumidores. Si tomamos aquellos que consumen opioides, heroína, fentanilo, que no es en la Argentina el fentanilo, tienen 10 veces más posibilidad de contraer COVID porque producen una baja oxigenación. En alcohol 8 veces más es posible contraer contraer COVID por consumo de alcohol. El que consume tabaco 8 veces más. También los psicoestimulantes, porque son vasoconstrictores, disminuyen la capacidad de oxigenación. El tabaco, la marihuana y el vapeo, con nicotina o THC, aumentan la vulnerabilidad del sistema, como dije antes, pulmonar y respiratorio. Y por supuesto está probado que aquellos que consumen este tipo de sustancias tienen más hospitalizaciones que los que no consumen, ¿no? Por supuesto, no vamos a dejar de agregar el contexto de problemas sociales, de vivienda, las encarcelaciones que en algunos países por la represión determinan esta probabilidad mayor de COVID, ¿no? Yo creo que es muy importante tener en cuenta que el cannabis, fíjense, se identifican 60 principios activos. La pregunta que uno se hace, no se puede usar un cóctel de 60 principios activos si no se sabe cómo van a actuar. Este es el gran problema, digamos, del autocultivo. Es cierto, algunos entrenan, toman algunas medidas, pero digamos el riesgo sigue siendo muy grande porque no están sometidos a ninguna base científica ni médica, ¿no? Y por eso que es muy importante tener en cuenta estos componentes relevantes de las sustancias, ¿no? El otro componente importante, que tiene que ver con los endocannabinoides, tienen repercusión en el sistema inmunitario y antiinflamatorio. Y si bien es cierto que regulan algunas funciones como el apetito, el sueño, la memoria, el control psicomotriz y el dolor, hay que ver en qué medida y de qué manera pueden ser utilizadas eventualmente con fines médicos o terapéuticos.
creo que hacemos un punto aquí porque nos interesa también entrar en otra cuestión, ¿no? Luego voy a avanzar también en el tema, digamos, de posiblemente tratamiento para aquellos que son consumidores de marihuana. Pero más que nada, en principio yo quisiera poder trabajar sobre algunos mitos, y ustedes lo deben saber muy bien, que existen circulando, porque crean opinión pública en función de ciertos intereses que no son solamente, digamos, atentatorios contra la salud, sino también son fuertemente productivos en la economía. Pero vayamos a aquellos que son mitos comunes desde el punto de vista de la salud. Bueno, es bien sabido que muchos dicen, bueno, el tabaco es peor que el alcohol, peor que la marihuana, lo cual no es cierto. Desde ya, por supuesto, uno se remite al consumo crónico. Si yo fumo un porro y me fumo 40 cigarrillos de tabaco, evidentemente la diferencia va a ser grande. Pero igual consumo, y hay que establecer comparaciones con igual consumo, el consumo crónico de marihuana, muchos estudios dicen que produce más daño pulmonar que el tabaco, y un 43% de más posibilidades de cáncer, por otros efectos negativos además, que es la disminución de la memoria, la disminución de la atención. Pero particularmente en jóvenes produce una disminución importante de la espermatogénesis, o sea que en varones disminuye la cantidad de espermatozoides para hacerlos menos fértiles, y tiene el doble de probabilidades de sufrir disfunción eréctil. Muchos jóvenes nos han preguntado si el consumo de sustancias como la marihuana puede disminuir la función eréctil. Efectivamente, la Sociedad Internacional de Medicina Sexual hace 2 o 3 años dijo que efectivamente es doble la probabilidad de sufrir disfunción eréctil, ¿no? Por supuesto, en el caso de las chicas, una alteración del ciclo menstrual en ellas, ¿no? Pero lo más grave, y lo que uno ve prácticamente en la clínica cotidiana de las consultas de padres y demás, es el llamado síndrome amotivacional, o sea, la pérdida de motivación, ¿no? Aquella consulta que nos dicen, mi chico es inteligente, pero ahora jugaba, hacía deportes, iba a la escuela, pero ahora no sé qué pasa, no tiene ganas de hacer nada, está como decaído, ya no practica deportes. En la entrevista clínica, rápidamente nosotros vamos a la pregunta siguiente, que si consume o no. Desde ya lo hacemos con la delicadeza propia de no afectar la sensibilidad de un padre, pero hay que animarse a decirle claramente si se consume o no, porque a veces la delicadeza de no preguntar lleva a ocultar algo que es un problema, como yo en mi experiencia clínica encuentro muchas veces. Cuando unos padres me dicen, mi hijo se cayó de un 6º piso porque un amigo le dio una pastilla de LSD, que es un estimulante, digamos, del sistema nervioso central, ¿no? No se murió, pero hablando con los padres me cuentan que el muchacho venía jugando, pero dejó de jugar al rugby, dejó de ir a la escuela. La cuarta pregunta es que en el fondo de la situación había un consumo muy importante de marihuana. Y él, eventualmente, haber tomado LSD y cayó del balcón pudo haber sido una circunstancia, pero evidentemente estaba en el ambiente de un consumo previo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso el consumo prolongado y crónico lleva a ese síndrome que decimos amotivacional. Se muestran los jóvenes apáticos, lentos, desinteresados en el trabajo. Hay una estadística muy importante que revela que un alto porcentaje de jóvenes que consumen marihuana no terminan la escuela secundaria. Los datos los puedo conseguir, digamos, más en detalle, ¿no? Y puede haber, digamos, sensaciones depresivas más o menos constantes, ¿no? Por eso que la prevalencia del consumo nocivo de alcohol y drogas puede aumentar durante las crisis humanitarias, el caso de la pandemia, y debido a que en ellas los adultos y adolescentes a menudo recurren a la automedicación. ¿Para qué? Para sobrellevar el estrés, las pérdidas y también, por supuesto, el dolor, ¿no? En cuanto a la salud física específicamente, está probado que en la primera hora después de fumar marihuana, el riesgo de sufrir un ataque al corazón se quintuplica, según un estudio que han hecho los israelíes. Incrementa la frecuencia cardíaca en 40 latidos por minuto, o sea que si vos estás con 80 vas a 120, lo que si hay condiciones, digamos, de vulnerabilidad cardíaca hace que esto pueda precipitar un ataque al corazón, ¿no? Lo mismo en la producción de bronquitis, tos. La concentración también hay que entender que la concentración hoy del THC, o sea, del principio activo psicotrópico de la marihuana, es mucho más alta que antes.
Entonces hoy quizá fumar un cigarrillo de marihuana hoy es como fumar 5 o 6 de las décadas anteriores, ¿no? Y al mismo tiempo se crean con tecnologías nuevas plantas con mucho más concentración de THC, como decían algunos jóvenes en Uruguay, para que les peguen más fuerte. La doctora Volkov, en un trabajo muy importante de hace poquitos años, dijo que el contenido de THC o la potencia de la marihuana, como se detectó en muestras confiscadas, ha sido cada vez mayor. O sea que en la década del 80 era el 3%, en la década del 2012 el 12%. También hay un síndrome conocido como hiperemesis cannabinoide, o sea, aumento de los vómitos, ¿no?, que se describió por primera vez en el 2004 y asocia náuseas y vómitos cíclicos con dolor abdominal en consumidores habituales de cannabis, desde ya como al menos de uso semanal. Pero hay que reconocer que algunos también pueden utilizarlo como antiemético, aunque como vamos a probar cuando hablemos de cannabis medicinal, no siempre hay que recurrir al cannabis para tener un efecto antiemético. ¿Para qué hay que llegar al cannabis que luego puede producir dependencia, ¿no? Y hay otros medicamentos que ya están probados, ¿no? En cuanto al cannabis sintético, también que tiene bastante profusión en este tiempo, revelan que la marihuana sintética es más tóxica que la convencional. Esto lo dicen muchos científicos, está publicado en varios lugares. Y el químico que diseñó la marihuana sintética con fines científicos dijo que no imaginaba que sería consumida como forma de recreación. Desde ya opina que por su mortal toxicidad es como jugar a la ruleta rusa, eso dice, ¿no? Y por supuesto la marihuana de laboratorio tiene, digamos, formas de presentación, como figuritas, como SCOBY, como una cantidad de formas, digamos así, para hacer, digamos, más accesible, más familiar, digamos, el consumo de estas sustancias, ¿no? Ni que hablar, yo lo voy a comentar y ahora ya mismo lo digo. Por ejemplo, Adidas, la fábrica de zapatillas, ha lanzado nuevas zapatillas que se llaman Happy 420. El 420 es una fecha típica, digamos, de la celebración del consumo de marihuana en el mundo, para celebrar, como digo yo, el 20 de abril, fecha que toda la gente que envuelve el mundo de la marihuana desde hace varios años encuentra esta realidad. Y en esa zapatilla hay una lengüeta donde se puede poner la marihuana, fíjense ustedes, para llegar a los jóvenes con una Adidas con marihuana, ¿no? El otro tema es que un trago de alcohol sale completamente del cuerpo, mientras que el consumidor, ya que las moléculas THC, o sea, tetrahidrocannabinol, se mezclan con las grasas, pueden demorar hasta 30 días en salir del cuerpo, ¿no? Y creo que esto inclusive hace más negativo, ¿no? La información epidemiológica y neurobiológica sugiere que el abuso del cannabis es un factor de riesgo para aquellas personas genéticamente predispuestas a la psicosis. Yo quiero mechar con una viñeta clínica. Estoy atendiendo a un joven que empezó a consumir marihuana a los 17 años, tiene 27, y en ese proceso hizo un brote esquizofrénico que está siendo tratado, tuvo una internación para lo cual dejó de consumir y al mismo tiempo medicación, porque muchas veces se presenta la comorbilidad, o sea, una morbilidad psiquiátrica junto con el tema del consumo. Y en ese sentido, el nexo causal entre psicosis o esquizofrenia con el consumo de marihuana fue abordado por muchos especialistas del mundo en universidades nacionales e internacionales, ¿no? Fíjense, yo simplemente tomo que hay 35 estudios con 4.800 referencias sobre la relación entre psicosis y consumo de marihuana. Muchas veces también la psicosis puede presentarse como un episodio único al consumir un cigarrillo. No quiere decir que eso va a hacerse crónico como esquizofrenia, pero desata un componente psicótico que es una alteración de la conducta, por un lado, también del pensamiento principalmente, ¿no? Y fíjese que un 10% de los consumidores de cannabis, adolescentes de 15 años de edad, desarrollaron, porque en realidad es un trabajo concreto, un trastorno esquizofreniforme a la edad de 26. Empiezo a fumar a los 15, tengo 4 veces más probabilidades de tener esquizofrenia a los 26. Y otros estudios longitudinales también establecen una relación entre consumo de cannabis y esquizofrenia. Muchos de estos datos provienen de un trabajo muy importante de 2 profesores de la Universidad de La Plata, el profesor Ferrari y la profesora Giannuzzi, que han trabajado en marihuana medicinal y la potencial aplicación de esta en términos de cosas. Pregunta que uno viene, estamos atravesando ya casi
18 meses de la pandemia. ¿Aumentó el consumo? Hay algunos que dicen que no se modificaron básicamente las prácticas de consumo. Pero acá hay una investigación que hizo una universidad nuestra, la Universidad Nacional de Córdoba, sobre 506 encuestados, en general mayores de 18 años. Las respuestas muestran la siguiente. Si antes de la cuarentena consumían, sí, por supuesto, muchos de ellos dijeron el 26% consumía alcohol, el 11% tabaco, otros consumían antiansiolíticos o vapeaba, con el famoso cigarrillo electrónico, y el 1.8% admitió que fumaba marihuana. Cuando se hace la investigación se incorporó una nueva sustancia, en general algunos afirman que no muchas nuevas, pero sí aumentó el consumo de. Y si ustedes recuerdan que el alcohol que estaba consumiéndose en un porcentaje importante, aumentó en un 25%, el 21% incorporó el alcohol, el 15% incorporó ansiolíticos y el 35% incorporó el tabaco. Y fíjense que respecto de lo que nos interesaba particularmente, del 1.7 pasó al 2.3 el consumo de marihuana, o sea, aumentó también el consumo de marihuana. Desde ya, sobre la base de los resultados de estas investigaciones, cabe pensar, y esto es una conclusión me parece importante tenerla en cuenta, porque al haber disminuido la percepción de los riesgos y haber aumentado la disponibilidad, o sea, el acceso, digamos así, al consumidor, a la salida del colegio están los proveedores, a la salida del boliche en el barrio, todo esto totalmente intrincado con el tremendo problema de los narcotraficantes, y haber aumentado en consecuencia la disponibilidad, se incrementa el consumo y la frecuencia de la iniciación de los jóvenes con los daños que eso produce, ¿no? Otro mito importante que ustedes van a escuchar muchas veces es decir, bueno, pero la marihuana es la marihuana, no genera ninguna puerta de entrada para otras drogas, lo cual no es cierto. Está planteado claramente que el estudio de Cedronar, que se hizo hace poquitos años, arrojó con 16.000 pacientes de la provincia de Buenos Aires que el 43% de los que se atendieron en los centros de atención de adicciones en la provincia en el primer semestre de ese año, se refiere al año 2013, creo que estamos con cifras mayores ahora, nombra la marihuana como sustancia de inicio a la adicción, advirtiendo además en las encuestas que esta droga lleva al consumo de otras. Porque es así que el 30% de los pacientes afirma que fue la cocaína la droga que los llevó a realizar el tratamiento para salir de las adicciones, pero claramente dicen, ¿con qué se iniciaron? Se iniciaron con marihuana. La marihuana eventualmente podría usarse con fines medicinales para aliviar dolor extremo, lo vamos a decir más adelante, en pacientes terminales, donde ahí, claro, la adicción ya no interesa, pero tengamos claro, la marihuana no es un medicamento. Sería importante que pudiera llegar a serlo, sí, como otras sustancias psicoactivas puede ser importante para el tratamiento, pero hoy no es un medicamento y todavía no requirió los pasos suficientes para hacerlo. Sin embargo, muchos están ya trabajando como si fuera un medicamento, ¿no? Avanzo con otro mito importante, y lo han dicho muchos funcionarios y algunos profesionales, que la represión del consumo de sustancias psicoactivas, la famosa lucha contra la droga en Estados Unidos, no dio resultado. La realidad es que los norteamericanos no consumen más cocaína porque los reprimen, porque efectivamente, digamos, es ineficaz para bajar el consumo la represión. Sin embargo, hay en Estados Unidos estados donde está prohibido el consumo y tiene un porcentaje mucho menor de consumo donde está legalizado el consumo. Pero más allá de esto, la realidad es que no reprimiendo es lo que se va a bajar. Y además, ¿por qué? Porque Estados Unidos tiene una altísima población de adictos que busca caminos diversos para consumir y para conseguir esas sustancias. Y hoy Estados Unidos enfrenta un drama tremendo, ¿no? Solamente en el último año 75.000 personas murieron por sobredosis de un producto que está entrando a carradas en Estados Unidos, que es el fentanilo, que es 50 veces más potente que la heroína. ¿Saben de dónde viene el fentanilo? Viene de China e ingresa directamente o a través de los carteles, digamos, de traficantes de drogas de México, o bien por correo, ¿no? Pero esto, estemos claros, nosotros no estamos por criminalizar a los jóvenes que consumen sustancias. De ninguna manera, no resuelve el problema. Creo que hay que ayudarlos y no criminalizarlos o tratarlos, pero tampoco los vamos a aplaudir
no lo vamos a aplaudir porque consumen sustancias, porque eso les perjudica la capacidad de pensar, de sentir y de actuar, ¿no? Yo creo que, como dice la doctora Nora Volkow, que preside el instituto de drogas más importante del mundo, que es el de Estados Unidos, hace poquitos meses, en mayo, dijo: la pandemia de COVID ha puesto de manifiesto las enormes disparidades raciales en el ámbito de la salud, porque se refiere a que la adicción debe tratarse, no castigarse. Y fíjense lo que dice Nora para su país. Las comunidades de color del país han sufrido los peores desenlaces durante la pandemia, continúan muriendo a tasas más altas que las personas blancas y sufren desproporcionadamente una gran variedad de otras enfermedades agudas y crónicas. Nosotros no podemos hablar del color, pero sí podemos hablar de la situación social, como el estrago que hace en las personas con menores capacidades económicas, en los barrios, en las villas, donde además abunda enormemente el narcotráfico con sus grandes negocios y sus muertes en consecuencia, ¿no? Pero estas disparidades, dice la doctora, son especialmente marcadas en el área del consumo de drogas y de los trastornos por consumo de drogas, donde las enquistadas estrategias de castigo han exacerbado el estigma y han dificultado la implementación de una atención médica adecuada. En ese sentido voy a referirme luego específicamente para hablar de qué estigmas hay que evitar y al mismo tiempo qué perspectiva de tratamiento pueden tener, que los hay para los consumidores en general y también para los consumidores de marihuana, que es una enfermedad tratable y de alguna manera también curable en el tiempo, ¿no? Otro mito que se usa cada vez menos, pero se refiere a que la ley seca fracasó en Estados Unidos porque produjo centenares de muertos y graves problemas en la población. ¿Saben ustedes qué era la ley seca? Entre 1919, ya 100 años, y 1935 en Estados Unidos existía la llamada ley seca, que prohibía el uso y la comercialización de alcohol, y por supuesto había mucho contrabando. Los que somos jóvenes veíamos la serie de Elliot Ness con las ametralladoras Thompson que mataban gente. Y ellos dijeron, bueno, si eso fracasó, pero levantaron la ley, la prohibición, pero ¿qué pasó al abolir el consumo de etanol por habitante? Aumentó extraordinariamente y lo sigue aumentando hasta la fecha. Entonces la pregunta es, ¿cuántos muertos había cuando estaba prohibido y cuántos muertos hay hoy por accidente de tránsito u otros, sumados hoy al consumo de marihuana en muchos estados, principalmente en Estados Unidos y otros lugares? ¿Cuántas millones de horas de trabajo se pierden y se perdieron por el consumo de alcohol? ¿Cuántas familias destruidas por el aumento del consumo de alcohol, ¿no? Creo que esto es muy importante entonces tener en cuenta. La ley seca no fue apropiada, pero al mismo tiempo la no prohibición aumentó enormemente el consumo y hoy es una de las primeras causas de muerte en el mundo, ¿no? Bueno, otro de los caballitos de batalla que se utiliza mucho para tratar de convencernos de que hay que consumir es que los países de Europa dicen, y este es un mito, dieron una respuesta positiva al haber legalizado el consumo de drogas, ¿no? Lo que pasa es que la realidad no es así. Holanda, Suecia y Dinamarca han confesado públicamente que han fracasado en su política de drogas, con aumento del consumo de las más pesadas, cocaína y otras, y tampoco le hicieron mella al narcotráfico, porque es un argumento importante que diciendo, bueno, si vamos a legalizar, los narcotraficantes van a desaparecer. Primero es una verdad media, no van a desaparecer porque siguen existiendo y en crecimiento, ¿no? El propio ministro de Salud, digamos, de Holanda, en un congreso hace pocos años en México, dijo lo siguiente: la despenalización de la marihuana en ese país no ha resultado en un descenso del consumo, sino al contrario, lo que refrenda la regla infalible en esta materia. A mayor disponibilidad, o sea, mayor oferta, hay mayor consumo, ¿no? Holanda, hoy algunos comentan, inclusive hasta la propia policía holandesa habla de Holanda como un narcoestado. Es un país que tiene fronteras con Francia, con Francia, con Alemania, y por el puerto de Rotterdam, de Holanda, entra una cantidad de drogas a Europa por esos países cercanos, ¿no? Bueno, después está la experiencia de los uruguayos. También aquí nos quieren dar el ejemplo de que los uruguayos legalizaron, pero aumentó bajo el consumo de marihuana en Uruguay. Aumentó. Los datos de la Sociedad de Psiquiatría de hace poquitos años es que aumentó en un 5%, y los jóvenes se pasan del tabaco a la marihuana. ¿Por qué? Por esa bajísima percepción de riesgo que venimos comentando, ¿no? Pero si hoy en una farmacia se compra lo permitido, que son 40 gramos por mes, eso alcanza para estar intoxicado todo ese mes. Vamos a ver que en la Argentina
y luego lo voy a demostrar, la provincia de Jujuy, que tiene con el apoyo oficial cultivo de marihuana, hace que los obreros que se dedicaban al cultivo del tabaco sean trasladados para cultivar marihuana. Fíjense ustedes qué notable esta forma, digamos, de resolver, entre comillas, el problema laboral, ¿no? Por eso, para hacer un pequeño resumen desde el punto de vista de los efectos negativos por el alto consumo de marihuana, podemos decir que en lo conductual la marihuana baja el control modificando la percepción, alterando vínculos y aumenta riesgos. Está claro de que está probado que el consumo de marihuana aumenta también en importante cantidad los accidentes de tránsito, suman alcohol más marihuana. En lo afectivo, euforiza y luego deprime, altera vínculos familiares y laborales. ¿Cuántos chicos alteran su vida familiar, roban, ocultan? También, por supuesto, produce importante efecto en el pensamiento, ¿no? Ya había hablado del gravísimo síndrome amotivacional, ¿no? Y contrariamente a lo que algunos dicen, baja el rendimiento académico, no lo aumenta. Y eso de que algún artista intoxicado con marihuana produce más creativamente, no es cierto. Puede ser que alguno lo haga, pero conocemos muchos actores y unas últimas declaraciones de Jane Fonda, la actriz norteamericana, que dijo cuando ella consumía marihuana no podía actuar, no podía leer, no podía hacer nada cuando estaba fumada. En lo neurobiológico, ¿qué pasa con la marihuana? Afecta la neurogénesis en el adolescente. Tengan en cuenta que la producción de neuronas, y principalmente de la corteza frontal, en los adolescentes es hasta los 25 años de edad. Si empezamos a pegarle a las neuronas desde los 15, los 14, como es ahora, y hasta de los 12, imagínense ustedes cómo llega un joven a los 25 años de edad, ¿no? También afecta a la salud en general, el consumo, porque afecta el aparato respiratorio, más peligro de COVID, afecta la espermatogénesis, como dijimos. En la salud mental está el riesgo de la esquizofrenia, de los episodios delirantes, ni hablemos en lo social, ¿no? Porque afecta la participación social positiva de la juventud, que se pierde, digamos así, en este mundo también hostil para muchos de ellos, no para todos, pero que evidentemente hay una falta, digamos, de participación por falta de objetivos muchas veces para algunos jóvenes, y que para paliar el dolor, la inquietud y la tristeza consumen más sustancias psicoactivas, particularmente alcohol y marihuana, ¿no? Y al mismo tiempo esta situación crea un mercado paralelo que está en crecimiento, no afecta al narcotráfico, aumentan los accidentes de tránsito, entre otros, etcétera, etcétera. Por eso acá se nos presenta, inclusive como médicos en el caso nuestro, y ustedes como creadores, digamos así, de conciencia religiosa, me parece importante que hay una contradicción en un conflicto que a todas luces está abierto, ¿no? Porque algunos hablan del derecho humano, el derecho a consumir, como si fuera un derecho positivo. Somos defensores acérrimos de todos los derechos humanos, pero no de aquel que afecta a la salud y la posibilidad de pensar y la posibilidad de actuar, ¿no? Por eso hay un conflicto entre el derecho a consumir y el derecho a la salud, ¿no? Nosotros como médicos no podemos dejar de plantearnos el juramento hipocrático como muchos otros profesionales lo tienen. Es decir, aquello que hace daño no lo vamos a favorecer, al contrario, le vamos a decir a un joven, mira, esto te hace mal, ¿no? Y algunos cuando decimos esto nos dicen, bueno, pero ustedes no hagan foco en la sustancia, en el mal. No, nosotros hacemos foco en la sustancia, como esta clarificación que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque afecta a la persona. La sustancia sola no existe, que haya marihuana en la calle no afecta a nadie, como si hay floripondio en las calles de Neuquén. Ahora, si vos te comes el floripondio, evidentemente te va a hacer cáncer, ¿no? Por eso nosotros como agentes de salud, ¿dónde nos ubicamos? ¿En el derecho a consumir o en el derecho a la salud, que es muy importante para los jóvenes y para no tan jóvenes, ¿no? Finalmente, para esta parte, digamos, de la conversación, el Instituto de Datos de Pérdida en Carretera de Estados Unidos indicó que los reportes en choques de Colorado, Washington y Oregón, que son lugares donde se ha legalizado la marihuana, aumentaron el 2.7% en los años posteriores que comenzó la venta de marihuana recreativa legal, en comparación con los estados aledaños, ¿no? Y una breve reflexión de por qué hay una fuerte presión, digamos, para el aumento del consumo, porque si hay un aumento del consumo hay quien consume y quien demanda, si no esto no sería un negocio. Por eso que el sistema, así como responsable de los dolores y sufrimientos, ofrece ciertos estímulos, entre comillas, negativos, para acallar los efectos de esta situación. Por ejemplo, los beneficios para muchas corporaciones son mayúsculas, ¿no? Y para algunos
particulares que también invierten en la industrialización del cannabis y con eso hacen pingües ganancias, ¿no? Pero la recaudación de una masa fabulosa de dinero existe con esas ventas. En el caso de América Latina se calcula que las ganancias directas por la venta de narcóticos superan los 500.000 millones de dólares. Hay una marca de cannabis Leune, con sede en California, anunció estos días que una recaudación de capital de 5 millones con el apoyo de inversores famosos. Fíjense esto, ¿no? Entre ellos se encuentran el jugador profesional del básquetbol Carmelo Anthony, su esposa, el agente deportivo de LeBron James, bueno, algunos que les gusta la NBA, el básquet, lo conocen, de Anthony Davis, etc. Y otros también de Santana, Nicole Kidman, celebridades que siguen entrando en la industria de la marihuana, porque no solamente la difunden, sino se hacen accionistas de empresas, algunas de las cuales llegan a tener inclusive hasta una ganancia del 400% mensual. Hay tomo como un ejemplo simplemente un joven argentino que se radicó en California, estaba la noticia hace pocos días, y tiene un negocio de 2.400 millones de dólares, ¿no? Por acá alguien dijo, según los datos de la consultora internacional Prohibition Partners, para el año 2024 la Argentina podría generar 40 millones de dólares de facturación en el mercado mundial del cannabis, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto se perdería teniendo que aportar para la salud de los jóvenes y los gastos de los servicios, ¿no? Otro periodista especializado en cannabis que dice, empieza tu propia empresa de cannabis, estimulando, digamos así, este negocio, dijo que la legalización del cannabis implica la creación al menos de 4 subindustrias en Argentina, afirma, ¿no? Y creo que en relación con esto, ha habido una reunión ahora en mayo de este año en Londres, una conferencia virtual para la industria global del cannabis, y uno de los fundadores de esa organización dijo que la liberación del cannabis se está acelerando. La puerta está abierta de par en par a nuevas oportunidades en la industria mundial del cannabis, para uso medicinal y lúdico. Y más allá, ya que vemos que el cannabis penetra rápidamente en los mercados principales de consumo, colocándolo cada vez más en el centro de atención tanto de los inversores como de los gobiernos, ¿no? Creo que esto es un tema no de Estados Unidos, no de otros países. Muy brevemente, para terminando esta presentación, las provincias que tienen públicamente información de plantaciones de cannabis en Argentina son Jujuy, Entre Ríos, Chubut, Mendoza, Buenos Aires, varios municipios, y además de varios miles de hogares que tienen autocultivo. Muchos saben, y hay algún vecino que puede tener un autocultivo, y suponiendo que el autocultivo sea para un cannabis medicinal de alguien que está en la casa, es muy probable que el autocultivo, otra parte, se designe al cannabis recreativo, y el vecino venga a pedirle a ver si me puede vender un poco de aceite, y en consecuencia consumir también fuera de lo que es el cannabis medicinal. La pregunta sigue estando así: ¿puede la marihuana convertirse en un gran negocio? Hay una revista que yo recibo todos los días que se llama Planteo, y claramente dice que con el avance de las regulaciones el cannabis podría convertirse en un negocio muy importante para el país. Comenté lo de Jujuy, hay una empresa que se llama Canaba, que es de la hija del gobernador Morales, se erige como un fuerte ejemplo. Allí se elabora el primer producto de cannabis para uso medicinal en la Argentina. A la sazón se espera que Jujuy en el año 2022 tenga 600 hectáreas cultivadas, y es una empresa junto con un monopolio norteamericano para la producción y la venta de cannabis, ¿no? Creo que con esto termino esta primera parte. Yo simplemente quería hacer una referencia a elaborar y poder trabajar algunos mitos sobre la marihuana, sobre la afectación de la marihuana, el problema del consumo creciente, el alerta, a las familias y particularmente con los padres en la investigación, y hablando de los padres, la posibilidad de que uno pueda insistir en que los padres a veces a los hijos tienen que decirle que no. Muy padres están afectados por la idea de que decir no es una muestra de autoritarismo. No es cierto. En todo caso es una autoridad conducente a que si hoy digo que no, va a ser positivo para que mañana pueda seguir sí para estudiar, para trabajar y demás. Si hoy digo que sí, le estoy cortando muchas posibilidades de progresión y de trabajo, ¿no? Por eso dejo para un segundo momento la pregunta importante: ¿es tratable la adicción? ¿Es tratable la adicción también a la marihuana? Creo que sí, y esto es muy importante verlo. Yo con esto hago una pausa en este momento, les agradezco la atención. Ha sido una conversación un poco larga, pero nos pareció importante conocerla, y ustedes la van a tener también en forma de
PowerPoint para poder recibirla por los organizadores de este curso interesante, agradeciendo nuevamente a la Dirección de Cultos de la provincia de Neuquén y también la participación del doctor Esteban Bonorino en este evento. Muchas gracias a todos.